Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo. Su composición es 100% algodón mercerizado y me recomienda utilizar un gancho de crochet de 2 milímetros. Voy a utilizar el gancho de crochet recomendado. Esta es una aguja de 2 milímetros, cinta métrica, una aguja lanera, un marcador de puntadas y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a tejer cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a realizar. Entonces, vamos tejiendo cadenitas y vamos contándolas. Bien, entonces, una vez que tengamos una cantidad de cadenitas listas para medirla, fíjense, yo voy a hacer una talla M y para esta talla la medida de las cadenas iniciales son 7.5 centímetros. Entonces, sujetamos las cadenitas de extremo a extremo y las medimos. Fíjense, aquí tengo los 7.5 centímetros. Si ustedes esta copa la están haciendo para ustedes mismas, esta medida corresponde a la medida que hay desde acá, desde la base del busto hasta el centro, o sea, hasta el pezón. Y si no están realizando esto para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial de las cadenas iniciales para cada talla. Bien. Entonces, una vez que tengamos nuestras cadenitas listas, solo para que tengan una referencia por el hilo que yo estoy utilizando y por la tensión que yo ejerzo al tejer, acabo de realizar 21 cadenas. Bien, entonces, para comenzar lo que va a ser nuestra vuelta base, porque esta todavía no va a ser la primera vuelta, sujetamos la última cadenita que hicimos, hacemos 2 cadenas adicionales. Estas 2 cadenas no las vamos a contar como punto ni nada. ¿Sí? Entonces comenzamos, enlazamos y desde la tercera cadena, desde la aguja de crochet, traemos hebra y vamos a tejer puntos altos. En el punto alto tenemos 3 aros, paso por 2, paso por 2. ¿Sí? Seguimos repitiendo, enlazamos y en la cadenita siguiente traemos hebra, paso por 2, paso por 2. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a seguir repitiendo un punto alto sobre cada cadenita que hicimos. Si teníamos, por ejemplo, en mi caso, 21 cadenas, al final debo de tener 21 puntos altos. Bien, aquí ya estoy llegando al final, dejo la última cadenita y fíjense, esto se ve así. Entonces, acá donde hicimos las 2 cadenas con las que tomamos altura, esas 2 cadenitas vamos a atraparlas de esta manera. Fíjense, así colocamos el marcador de puntadas porque ahora este va a ser el centro de nuestra copa, ¿sí? Esto va a ir así y este va a ser el centro de nuestra copa. Entonces, para comenzar ahora sí nuestra primera vuelta, porque como les dije, esta era la vuelta base, comenzamos tejiendo 2 cadenitas. Estas 2 cadenas acá sí las vamos a contar como puntos. Giramos. Entonces ya tenemos el primer punto y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto que acabamos de realizar. Enlazamos. Para comenzar el siguiente punto, fíjense, aquí en este primer agujerito no vamos a tejer porque es la base de las cadenas y aquí sí estamos contando estas cadenas como punto. Comenzamos en el siguiente, atravesamos la aguja, traemos hebra y comenzamos a tejer los puntos altos. Un punto alto sobre cada punto que acabamos de realizar. Entonces, si en la vuelta base tenía 21 puntos altos, acá en la primera vuelta también debo de tener 21 puntos altos hasta acá. Y aquí ya voy a llegar al último puntito. Fíjense, el último puntito antes de donde está el marcador. El marcador lo que tiene es atrapadas las 2 cadenitas. Tejemos ese último punto. ¿Sí? Esto se va a ir viendo así. Ahora, aquí donde está el marcador, fíjense donde están las 2 cadenitas atrapadas, lo retiramos y allí vamos a tejer el aumento. Hacemos el aumento para poder girar y comenzar a tejer en este costado. El aumento es el mismo para todas las tallas, ¿sí? Entonces, allí donde teníamos atrapadas las 2 cadenitas, vamos a tejer 5 puntos altos. Hacemos 1, 2, 3. Una vez que completemos el tercer punto alto,
Allí mismo colocamos el marcador nuevamente para mantener la puntada central identificada. Sí, entonces colocamos el marcador en el punto número 3 y completamos el aumento. Fíjense, allí en ese agujerito hacemos el punto número 4 y el punto número 5. Fíjense que esto ya me dio la curva y puedo comenzar a tejer en la parte de acá. En la parte de acá donde voy a tejer es del otro lado de las cadenitas, ¿sí? De las cadenitas iniciales. Entonces, si antes del aumento tengo 21 puntos, acá después del aumento debo de tener la misma cantidad. ¿Sí? Si ustedes son principiantes, principalmente les recomiendo que vayan contando los puntos, porque si les hace falta al menos uno, se va a ver la diferencia en la copa. Bien, entonces comenzamos. El primer punto siempre está como que aquí escondidito en esta cadena. Algunas veces el aumento lo tapa, pero fíjense, allí está. Atravesamos la aguja y comenzamos a tejer un punto alto en cada espacio de cadena que tenemos allí. Y aquí ya estoy llegando al final. Entonces, al final de la vuelta, fíjense, esto se ve así. Para comenzar la segunda y todas las vueltas de aquí en adelante, entonces, nos posicionamos, tejemos 2 cadenitas. Recuerden que estas 2 cadenas las contamos como punto, giramos y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Y aquí ya me estoy acercando a donde está el marcador. Fíjense. Entonces, retiramos el marcador y allí volvemos y repetimos. Siempre que lleguemos a esa puntada central, tejemos el aumento, que son 5 puntos. Entonces, allí mismo comenzamos 1, 2, 3. Siempre que finalicemos el tercer punto, colocamos de una vez el marcador para mantener la puntada central identificada. Completamos el aumento haciendo el punto número 4 y número 5. ¿Sí? Todos dentro del mismo puntito, fíjense. Ahora seguimos repitiendo un punto alto sobre cada punto hasta llegar al final. Como les dije, siempre tienen que tener la misma cantidad de puntos antes y después del aumento. Y acá ya me estoy acercando al final. Fíjense, entonces tejemos el penúltimo punto alto sobre el penúltimo puntito disponible. Allí lo podemos identificar. En ese agujerito tejemos el penúltimo punto y siempre el último punto alto de cada vuelta. Fíjense, recuerdan que estamos contando las 2 cadenitas iniciales como punto. Sí, entonces siempre el último punto se teje sobre las cadenitas. Fíjense, aquí están las cadenas 1 y 2. En la segunda cadenita atravesamos la aguja y allí vamos a tejer el último punto alto de cada vuelta. Fíjense, la segunda vuelta se ve así. Y ahora lo que vamos a hacer es que seguimos repitiendo. Entonces, para tejer la siguiente vuelta, tejemos 2 cadenitas, giramos y comenzamos exactamente igual. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a repetir una y otra vez exactamente lo mismo hasta que tengamos la medida de ancho y de alto necesario para cada talla. Recuerden que en cada vuelta se les va a aumentar 2 puntos de cada lado del aumento. Y aquí ya estoy llegando a lo que será el final de mi última vuelta. Hago el último puntito y fíjense, la copa se debe de ver así. Si les toma esta forma cóncava, no se preocupe, es normal cuando tejemos la copa y principalmente si hacemos las puntaditas apretadas. Para que tengan una referencia para la talla que yo estoy realizando, acabo de realizar 10 vueltas. Y para medirlas, fíjense, la colocamos así. Para la talla que yo estoy haciendo debería de medir de ancho entre 14.5 y 15 centímetros. Fíjense. Aquí tengo casi los 15 centímetros, ¿sí? Y de largo debería de medir entre 15.5 y 16 centímetros aproximadamente. Entonces la colocamos acá bien. Y de largo, colocándola casi bien estiradita,
Esto mide 15.2 centímetros, lo que está súper bien para la talla que yo estoy realizando. Igualmente, si ustedes esto lo están haciendo para ustedes mismas, aprovechen de probárselo. Y una vez que tengamos la copa lista, la posicionamos, fíjense, y nos tiene que quedar así. Casi tiene que cubrir el busto. Fíjense, tiene que quedarnos acá un pequeño espacio porque aún nos falta por realizar 2 vueltas. Bien, entonces, si ustedes esta copa no la están haciendo para ustedes mismas, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida referencial del ancho y de largo para cada una de las tallas. Una vez que tengamos esto listo, vamos a realizar las 2 últimas vueltas que nos faltan, que son las del acabado y las de la unión. Bien, entonces, comenzamos acá. Bueno chicos, fíjense, aquí de una vez vamos a identificar cuál va a ser el derecho y cuál va a ser el revés de nuestro top. Entonces, fíjense, a mí me gusta utilizar el derecho del top acá así, donde la primera vuelta se ve de esta manera. Yo siempre considero este lado como el derecho, pero el otro lado, fíjense, también se ve bien. Es cuestión de gustos, pueden considerar tanto este lado como su derecho. ¿Sí? Yo voy a tomar este lado. Entonces, eso nos va a importar para cuando hagamos la última vuelta. Acá, para comenzar este acabado, entonces tejemos 2 cadenitas, giramos y en la parte de acá vamos a comenzar tejiendo 2 puntos seguidos. Entonces ya tenemos las 2 cadenitas que cuentan como el primero. Tejemos el siguiente punto al lado. Tenemos 2 puntos altos seguidos. Hacemos una cadenita de separación y acá las puntadas que vamos a realizar son prácticamente las mismas que vamos a realizar en el resto del top. Entonces enlazamos y acá contamos 1, 2 y en el tercer puntito tejemos una puntada B. La puntada B es un punto alto, 2 cadenas y un punto alto allí mismo. ¿Sí? Entonces, allí en ese mismo agujerito volvemos y tejemos un punto alto. De esta forma tejemos la puntada B. Seguimos tejiendo, entonces hacemos una cadenita, enlazamos, contamos 1, 2 y en el tercer punto tejemos un punto alto. Entonces, acá vamos a tejer de modo de que nos queden 3 puntos altos seguidos. Ya tengo uno. Hago el segundo y hago el tercero. Cadena de separación, puntada B. Y este va a ser el patrón. Puntada B, 3 puntos seguidos. Puntada B, 3 puntos seguidos. ¿Sí? Entonces repetimos. Luego de la cadenita de separación, saltamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos la puntada B. Puntada B es un punto alto, 2 cadenas y otro punto alto allí mismo. Cadena de separación y repetimos. Saltamos 1, 2 y en el tercero tejemos 3 puntos altos seguidos. 1, 2 y 3 puntos altos seguidos. Fíjense, así nos debe de ir quedando. Seguimos repitiendo hasta llegar acá al centro y aquí yo estoy llegando a la esquina, o sea a la punta. Entonces hago cadena de separación y fíjense, aquí me da para saltar 1, 2 y 3. Aquí donde está el tercer punto me da para tejer 1 y 2 puntos altos antes de la puntada central. Sí, fíjense, esto va a quedar así. Aquí, dependiendo de la cantidad de puntos que ustedes tengan acá, puede ser que queden así como yo, finalizando solamente con 2 puntos altos antes de la puntada central, o puede que solamente tejan acá los 3 puntos seguidos, les dé para saltar un punto y lleguen a la puntada central. Sí, independientemente de cómo lleguen acá en el centro, siempre aquí donde está el marcador,
Retiramos el marcador y siempre allí donde estaba el marcador vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Sí? Fíjense, esto queda así. Ahora vamos a tejer de este lado exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá. Entonces, al comenzar del otro lado, comenzamos de la misma forma en la que finalizamos. Entonces, yo finalicé acá con 2 puntos altos antes del aumento, o sea, de los 3 puntos. Entonces, comienzo esta vuelta con 2 puntos altos después del aumento o después de donde tenía la puntada central. ¿Sí? Y al yo tejer así, ya tengo acá 7 puntos altos. Acá les acabé de hacer una pequeñita muestra que estaba sacando. Entonces fíjense, si ustedes quedaron así con la puntada B, los 3 puntos, dio solamente espacio para saltar 1, tejen 3 puntos altos acá en el centro y comienzan del otro lado de la misma forma en la que finalizaron. ¿Sí? No importa, lo importante es que acá luego tenga espacio para yo tejer en la siguiente vuelta 7 puntos. Bien, ahora de este lado hacemos cadena de separación y comenzamos. 1, 2, 3, puntada B y aquí ya estoy finalizando la última puntada B, cadena de separación y fíjense, aquí me debe quedar el espacio para tejer 1, 2, 3, únicamente 2 puntos altos seguidos. Recuerden que comenzamos con 2 puntos altos. Hacemos el último punto sobre la segunda cadenita. ¿Sí? Y fíjense, esto se ve así. Ahora, para hacer la segunda vuelta, vamos a tejer solo una cadenita, giramos. Acá cuando giremos debemos estar por el derecho, ¿sí? Porque este va a ser el acabado final de una vez acá en la copa y debemos de quedar justo por el derecho. Si ustedes al girar quedan por el revés, entonces les recomiendo que corten la hebra y comenzamos a tejer de este lado para poder hacer todos esta vuelta desde el derecho. Bien, entonces acá luego de la primera cadenita hacemos en el primer punto un punto bajo, ¿sí? Y aquí de una vez vamos a aprovechar, como este va a ser nuestro derecho, significa que esta va a ser la copa de este lado, la unión de las dos copas la vamos a realizar acá. Entonces aquí de una vez vamos a determinar qué tanto escote queremos dejar en nuestro top. Yo recomendaría para una talla S y talla M dejar 1 y 2 puntos B para la unión. Y lo que son talla L y XL pueden dejar una puntada B más para hacer esta unión, ¿sí? Aquí en 3 puntos. Los que somos talla S y talla M vamos a hacer la unión en 2 y talla L y XL la pueden hacer en 3. ¿Sí? Esto para que no les vaya a quedar tan escotado. Entonces, en estos primeros 2 abanicos, en el caso de talla S y talla M, vamos a tejer 3 puntos puff, ¿sí? Entonces, para hacer el punto puff enlazamos y acá vamos a hacer el punto puff pero con 3 lazadas. Entonces con 3 lazadas significa sujetamos acá, hacemos una lazada, enlazamos 2, enlazamos 3. Ya tenemos las 3 lazadas. Ahora enlazamos acá, atravesamos todos los aros, hacemos una y 2 cadenitas de separación. ¿Sí? Vamos a hacer acá 4 puntos puff. Esto nos va a quedar como un abanico. Entonces repetimos el siguiente punto puff, enlazamos y volvemos y repetimos 3 lazadas. Traemos una, enlazamos, traemos 2. Fíjense que cuando llego acá arriba como que lo estiro un poquito para que todos me queden del mismo tamaño. Enlazo, traigo hebra y hago 3. Esto queda así. Por si quieren tener la referencia, acá quedan 7 hebras. Ahora enlazamos, atravesamos todas. Para atravesarlas todas, como que tiramos esto hacia abajo y de esta forma es más fácil atravesar todas las hebras. ¿Sí? Hacemos una cadenita para sujetar y una cadena de separación.
Ya llevamos 2. Ahora repetimos el siguiente. Enlazamos. Hacemos 1, 2, 3 lazadas. Fíjense, enlazamos, atravesamos todo y tejemos una cadenita para sujetar y una cadena de sujeción, serían 2 cadenas. Ya llevamos 3 puntos puff, hacemos el siguiente. 1, 2, 3 lazadas, enlazamos, atravesamos todos los aros y acá al final, ¿sí? Al final del último punto puff solamente vamos a tejer una cadenita para sujetar. Sí, aquí no vamos a hacer la segunda cadena. Entonces, para cerrar este abanico, acá tenemos 3 puntos, contamos 1, 2, aquí en el punto central, tejemos un punto bajo. ¿Sí? Fíjense, me tiene que quedar así. Estas 2 vueltas son prácticamente las mismas que vamos a repetir en todo el top. Ahora pasamos a la siguiente puntada B, tejiendo exactamente igual a lo que acabamos de hacer acá. Enlazamos y comenzamos el primer punto puff. Una, 2 cadenas, enlazamos, hacemos el segundo. Dos cadenas y para hacer el último punto puff, entonces traemos hebra 1, 2, 3 veces, atravesamos todo y cerramos con una sola cadenita, ¿sí? Aquí en el puntito central tejemos un punto bajo. Fíjense, estos 2 abanicos se ve así. Aquí en estos 2 abanicos es donde vamos a hacer la unión. Si ustedes están tejiendo una talla L, XL o acá quieren unir más para que no les quede tan escotado, entonces en la siguiente puntada B repiten exactamente lo mismo, ¿sí? Porque de aquí en adelante, entonces en estas puntadas B vamos a hacer el acabado final que lleva unos picos. Entonces, para hacer estos picos, enlazamos y en la siguiente puntada B repetimos la puntada, el punto puff, 1, 2 y 3, enlazamos, atravesamos todo y aquí vamos a hacer una puntada picot. Entonces, estos abanicos que vamos a hacer ahora solo con puntada picot va a ser igual a la última vuelta que vamos a dar en la parte inferior del top. ¿Sí? Entonces, aquí, luego de atravesar todas las hebras, vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenitas. ¿Sí? Para hacer la puntada picot nos regresamos acá y en la primera cadena traemos hebra y allí hacemos un punto bajo. Significa que sobre el punto puff tejimos una puntada picot. Ahora repetimos exactamente lo mismo con 4 puntos puff. Entonces hacemos el siguiente, 2, 3 lazadas, atravesamos todas las hebras, ahora tejemos 1, 2, 3 cadenas, ahora tejemos la puntada picot. Para hacer esta puntada picot sujetamos acá, nos devolvemos en la primera cadenita y allí tejemos el punto bajo. Repetimos lo mismo en el tercer punto puff del abanico, 1, 2, 3, cada vez que yo digo 3 son lazadas, atravesamos todo y tejemos 1, 2, 3 cadenas, sujetamos acá, buscamos la primera cadenita, traemos hebra, hacemos el punto bajo para completar la puntada picot y ahora el cuarto punto puff de este abanico no va a llevar punto picot. ¿Sí? Entonces hacemos 1, 2, 3 lazadas, atravesamos todo y cerramos simplemente con una cadenita. Luego de esta cadenita cerramos el abanico acá en el centro tejiendo un punto bajo. ¿Sí? Fíjense, así me va a quedar el acabado acá en la copa, igual en la parte de abajo del top. Y ahora seguimos repitiendo en cada puntada B este mismo abanico. Y acá ya estoy tejiendo el último punto puff. Fíjense, aquí en el centro de la copa siempre vamos a tejer 7 puntos altos porque es el ancho que le vamos a dar a la tira que después vamos a pasar hacia la espalda. ¿Sí? Entonces, si yo acá cierro con un punto bajo,
Supongamos que yo acá hago en punto bajo, no me va a quedar el espacio para tejer 7 puntos. Entonces acá como yo no finalicé así, aquí tengo 7 puntos, pues dejo un punto alto sobre cada punto. Comienzo en el primero, hago 1 y 7 puntos altos seguidos. Fíjense, esto se ve así. Ahora comenzamos del otro lado exactamente igual a como finalizamos acá. Entonces aquí como yo no hice cadenas de separación ni nada, pues comienzo de una vez a tejer el abanico. Sigo repitiendo hasta acá. Entonces en la parte de acá vamos a dejar el mismo espacio que dejamos aquí. Por ejemplo, yo dejé 1 y 2 puntadas B. Si ustedes dejaron 3, pues dejan 3 puntadas B y nos vemos cuando estemos acá. ¿Sí? Porque en la parte de acá tenemos que tejer son únicamente puntos altos. Y aquí ya estoy finalizando el último abanico. ¿Sí? Fíjense. Entonces me quedan las 2 puntadas B. Y acá lo que vamos a hacer, fíjense. Entonces luego de este último punto bajo, tejemos una cadenita y vamos a enlazar, tejemos acá sobre el punto alto de la puntada B, tejemos un punto alto. Ahora acá en el centro de la puntada B, como teníamos 2 cadenas de separación, allí tejemos 2 puntos altos, punto alto sobre el punto alto. Aquí tenemos una cadena de separación, allí tejemos un punto alto. Acá en estos 3 puntos hacemos un punto sobre cada punto. Aquí tenemos cadena de separación, allí tejemos un punto alto sobre el punto alto de la puntada B. En las 2 cadenitas de la puntada B tejemos 2 puntos altos, punto alto sobre el punto alto en la cadenita de separación y finalizamos acá con un punto sobre cada punto. Punto sobre este punto alto y punto sobre la cadenita. ¿Sí? Entonces, cuenten cuántos puntos altos tienen acá. En mi caso, yo tengo 16 puntos altos. Y fíjense, la copa se ve de esta manera. Aquí vamos a hacer la unión porque como les dije, este va a ser acá la unión. Entonces, aquí ya finalizamos la primera copa. Podemos cortar esta hebra. Entonces, para cortarla hacemos una cadenita. Sacamos un poquito larga. Cortamos. Ajustamos y fíjense, esto se ve así. ¿Sí? Ahora vamos a tejer la siguiente copa exactamente igual hasta hacer la penúltima vuelta. ¿Sí? La última vuelta no la vamos a tejer porque la última vuelta va a comenzar un poquito diferente. Y ven chicos, aquí ya estoy finalizando la segunda copa. Fíjense. Llegué hasta la penúltima vuelta. ¿Sí? La última vuelta va a comenzar un poquito diferente, entonces para hacer la penúltima vuelta, bueno, acá les enseño. Esta copa es la que va a quedar de este lado. Asegúrense de tener el lado derecho acá. Y la copa que acabamos de terminar va a quedar aquí. ¿Sí? Quiere decir que en este costado comenzamos igual a como finalizamos acá. Fíjense, en mi caso fue con los 16 puntos altos aquí. Y luego hacemos la unión acá. ¿Sí? Entonces, para que nos quede exactamente igual, fíjense, comenzamos a como finalizamos esta copa. Entonces, comenzamos acá con los 16 puntos, en mi caso, en 2 puntadas B. Y una vez que finalicemos los puntos altos, fíjense, hacemos una cadenita y pasamos acá al centro de estos 3 puntos. En el central hacemos un punto bajo y comenzamos a tejer los abanicos. Sí, exactamente igual a como hicimos en la otra copa. Entonces comenzamos con la primera puntada puff y vamos a repetir exactamente igual. Acá hacemos exactamente lo mismo que hicimos en la otra copa, acá en el centro. Y repetimos los abanicos hasta cuando nos queden los últimos 2, porque en los últimos 2 es donde vamos a hacer la unión con la otra copa de una vez. Y acá ya estoy llegando.
Fíjense. Entonces, acá tenemos que hacer la unión de las dos copas. Para hacer esta unión, entonces, luego de este punto bajo, comenzamos el punto puff acá en la primera puntada B que tenemos aquí, con 3 lazadas. ¿Sí? Entonces recuerdan que acá, como no hacíamos puntada picot, hacíamos únicamente 2 cadenitas, ¿verdad? Entonces hacemos una cadena para sujetar, traemos la siguiente copa, fíjense la siguiente copa, acá luego de esta cadenita soltamos, buscamos, nos posicionamos así, fíjense, buscamos acá el penúltimo abanico y en el primer agujerito de separación de este punto puff, fíjense, en este primer agujerito pasamos allí la aguja, pasamos la hebra con la que estamos tejiendo, la pasamos hacia acá, ajustamos y allí tejemos la segunda cadena, ¿sí? De esta forma hacemos la unión acá, en las copas. Ahora tejemos el siguiente punto puff de forma normal. Hacemos una sola cadena, sacamos acá la aguja, buscamos acá el siguiente puntito, el siguiente agujerito de este abanico, pasamos la hebra con la que estamos tejiendo, ajustamos y allí hacemos la segunda cadenita, ¿sí? Repetimos. En el tercer punto puff, una cadenita y hacemos exactamente igual. Pasamos aquí en este agujerito, pasamos la hebra con la que estamos tejiendo, ajustamos y allí hacemos la segunda cadena, ¿sí? Ahora enlazamos, hacemos el último punto puff, cadenita de separación y acá vamos a pasar a tejer el punto bajo, ¿sí? Pero antes de tejer este punto bajo, aquí luego de esta cadenita, soltamos y en el punto bajo que hicimos aquí, pasamos la aguja, pasamos la hebra con la que estamos tejiendo, ajustamos una cadenita y allí nos vamos directo a tejer el punto bajo aquí en el centro. ¿Sí? Fíjense, esto se ve así. Ahora lo que hacemos es que repetimos. Entonces de acá pasamos al siguiente, a la siguiente puntada B, hacemos el punto puff y cuando ya vaya a ser el último punto puff, hago una cadenita, saco, busco acá, recuerdan que acá comenzamos con un punto bajo, paso la hebra, ajusto, hago aquí una cadenita y finalizo con un punto bajo acá, fíjense de este lado sobre la segunda cadena. Hago allí el punto bajo. Fíjense, esto se ve así. ¿Sí? Ya podemos cortar la hebra. Entonces para cortarla hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos, esto ajustamos. Ahora vamos a comenzar a tejer las tiras que va a salir desde acá y va a llegar casi hasta el centro de la espalda. Bien, entonces comenzamos de este lado, fíjense, estamos acá, esto va así, comenzamos en esta copa. Siempre que comenzamos, entonces hacemos el nudo deslizado, buscamos aquí el último puntito disponible. En este caso, este punto viene siendo acá la segunda cadenita, pasamos la aguja, pasamos el nudo, ajustamos y fíjense como aquí yo ya tengo una vuelta base de puntos altos, comenzamos a repetir puntos altos allí hasta el final. Aquí vamos a hacer disminuciones
esta disminución se va a ver así. Entonces aquí va a quedar recto y en la parte de acá donde está el abanico vamos a comenzar a disminuir. Entonces tejemos las dos cadenitas que nos cuentan como el primer punto alto y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada punto hasta cuando nos queden 2 puntos acá. Bien, entonces aquí hago en mi caso el punto número 14. Fíjense, me quedan los últimos 2 puntitos. Entonces para hacer la disminución enlazamos y en el siguiente punto traemos hebra. Como si fuéramos a hacer un punto alto, enlazamos, atravesamos 2 aros, no completamos el punto alto, enlazamos, en el puntito siguiente traemos hebra, enlazamos, atravesamos 2 aros, ahora me quedan 3, enlazo, atravieso los 3 y de esta forma completo la disminución. ¿Sí? Para comenzar la siguiente vuelta tejemos 2 cadenitas, giramos. Y en la parte de acá, siempre que estemos de este lado, vamos a hacer disminución. Entonces aquí para comenzar la disminución, este agujerito no lo tejemos porque es la base de las cadenas. En el siguiente punto traemos hebra, atravesamos 2 aros, enlazamos. En el punto siguiente traemos hebra, atravesamos 2 y atravesamos 3. Luego tejemos un punto alto sobre cada punto de forma normal. Fíjense, seguimos repitiendo, aquí tejemos el último punto alto sobre la segunda cadenita, tomamos altura con 2 cadenas y nos regresamos hasta llegar nuevamente acá cuando me falten 2 puntos para hacer la disminución. Y aquí ya estoy del otro lado, fíjense, ya di la vuelta. Entonces aquí me quedan 3 puntos, entonces hago 1. Y me quedan 2 puntos, que es la disminución de la parte de abajo y las 2 cadenitas. ¿Sí? Entonces hago allí una disminución, comienzo acá la disminución sobre la disminución, atravieso 2 y acá sobre la segunda cadena traigo hebra, paso por 2, paso por 3. Y así voy a seguir repitiendo, 2 cadenitas, giro, de este lado mantengo la disminución. Paso por 2, paso por 2, paso por 3, continúo tejiendo puntos altos y fíjense, aquí vamos a seguir repitiendo una y otra vez hasta que aquí al final nos queden 3 puntos altos o hasta que lleguemos en la espalda unos 5 o 6 centímetros antes de la mitad de la espalda. Y bien chicos, entonces una vez que tengamos esta tira, fíjense, lo que hacemos es posicionamos las copas y esta tira, midiéndola así bien estiradita, fíjense, me tiene que quedar a unos 6 centímetros, 5 o 6 centímetros antes del centro de la espalda. ¿Sí? Dejamos aquí un espacio amplio porque luego tenemos que hacer acá los ojales y me va a quedar este espacio para poderlo ajustar. Y bien chicos, fíjense, entonces acá ya hice las disminuciones. Luego de que llegué acá a los 3 puntos altos, aquí tengo los 3 puntos altos en disminución, hice 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas con 3 puntos altos. Y bien, entonces una vez que ya se lo probaron, ya podemos cortar esta hebra. Esto lo ajustamos. Ahora, aquí quiero que tengan presente, comenzamos en la parte de abajo y finalizamos con la hebra hacia arriba. Del otro lado vamos a hacer al contrario. Entonces, para comenzar la siguiente tira, la comenzamos en la parte de arriba y tenemos que finalizar con la hebra en la parte de abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando finalicemos en la parte de abajo, de una vez vamos a tejer en la parte de abajo del top. Entonces, para hacer esto, comenzamos como siempre haciendo el nudo deslizado. Buscamos acá el último puntito, traemos la hebra, ajustamos, tejemos las 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto y como estamos de este lado, de una vez aquí comenzamos haciendo la disminución. ¿Sí? En el puntito siguiente comenzamos a tejer la disminución. Fíjense que esta hebra la voy a ir ocultando. Y vamos a repetir exactamente igual a lo que acabamos de hacer en este lado. Esto se ve así.
Fíjense. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a tejer de una vez de acá hacia abajo, ¿sí? Aquí lo tenemos desde el derecho. Ahora, para comenzar a tejer acá los puntos altos, entonces tejemos como siempre las 2 cadenitas que nos cuentan como el primer punto alto. Y fíjense que en la parte de acá no tenemos un punto específico sobre el cual tejer porque acá todos los puntos están de costado, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a enlazar y vamos a tejer en cada agujerito que se nos vaya presentando. Fíjense, por ejemplo, aquí tengo un punto alto. Este punto lo atravieso por la mitad. Vamos a tratar de tejer, bueno, no en cada agujerito en sí, porque si tejemos en cada agujerito puede que hagamos aumentos, entonces después nos va a quedar muy ancho en la parte de abajo. Lo que vamos a hacer es que, fíjense, ya tejí acá. Puedo tejer acá en el punto del lado, en el agujerito siguiente. Y como que voy a ir tejiendo en puntitos de por medio. Fíjense, me puedo saltar acá. Tejo aquí en el siguiente. Tejo acá. Fíjense, aquí está el punto alto. Aquí como que hay un agujerito. Aquí está el punto alto. Lo atravieso por la mitad. Y así voy a ir tejiendo los puntos. ¿Sí? Fíjense que no me van a quedar como tan pegaditos, me van a quedar como un poquito separados. Vamos tejiendo los puntos altos y vamos a irlos contando porque al final, cuando lleguemos acá al otro extremo, para que las puntadas no coincidan, debemos de tener puntos altos múltiplos de 8 más 1. ¿Sí? Entonces, aquí les voy a colocar una imagen de más o menos cuánto es esa cantidad, por si están tejiendo con un hilo más grueso o con un hilo más delgado, para que sepan cuántos puntos deben de tener. Y vamos a seguir tejiendo y vamos a ir contando. ¿Sí? Vamos a tejer. Cuando lleguemos acá en el centro, como acá en el centro se nos tiende a poner como así, entonces cuando estemos aquí en el centro, en lugar de tejer puntos altos normales, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una disminución acá, una disminución aquí en el centro y una disminución acá. Hacemos 3 disminuciones seguidas para que esto no me vaya a quedar así doblado. Las disminuciones exactamente como las que hicimos acá, solo que aquí las vamos a hacer las 3 seguidas y seguimos tejiendo. Cada disminución cuenta como un punto. Y bien, chicos, entonces una vez que finalicemos, esta vuelta se ve así. Fíjense acá en el centro, hice como les enseñé las 3 disminuciones seguidas y en total yo tengo 137 puntos. ¿Sí? Recuerden que tienen que ser múltiplo de 8 más 1. Entonces aquí prácticamente que al final, antes de finalizar, ustedes cuentan los puntos y si les hace falta o si les sobra, pues juegan con ellos. Si les sobra, pueden hacer unas disminuciones y si les hacen falta, pueden hacer como un aumento. Fíjense, por ejemplo, acá me hacía falta, entonces yo hice 2 puntos dentro de un mismo agujerito. Sí, la idea es completar la cantidad que necesitamos. Ahora, para comenzar la siguiente vuelta y aquí en adelante lo que vamos a hacer es repetición de 2 secuencias que van a ser las que hicimos acá. Vamos a hacer la penúltima vuelta que hicimos. Sí, entonces aquí comenzamos tejiendo 2 cadenitas que cuentan como un punto alto, giramos, hacemos un punto alto al lado. Recuerden que en los 2 extremos me deben de quedar 2 puntos altos. Ahora tejemos una cadena de separación, contamos 1, 2 y en el tercero tejemos la puntada B, punto alto, 2 cadenas, punto alto, cadena de separación, contamos 1, 2 y en el tercero vamos a tejer 3 puntos altos seguidos, 1 y 3, cadena de separación, saltamos 2, en el tercero hacemos la puntada B y fíjense, así me va a ir quedando. Seguimos repitiendo hasta llegar al otro extremo y aquí ya estoy llegando al otro extremo, entonces finalizo del mismo modo del que comencé, con los 2 puntos altos en este costado, ¿sí? Y fíjense, hasta el momento esto se ve así.
Ya tenemos la primera vuelta. Ahora para hacer la siguiente vuelta, entonces acá vamos a comenzar de la siguiente manera. Comenzamos tejiendo 2 cadenitas que me cuentan como un punto alto, una tercera cadenita que es la cadena de separación, giramos y acá pasamos al abanico. ¿Sí? Entonces hacemos el abanico, hacemos el primer punto puff, igual de 3 lazadas, pero acá, luego de este punto puff, solo vamos a hacer una cadenita para sujetar. ¿Sí? No vamos a hacer más cadenas, entonces hacemos el siguiente punto puff con 3 lazadas, atravesamos todo, solo una cadenita. El siguiente, atravesamos todo, solo una cadena. Y hacemos el último, hacemos también 4 puntos puff, 1, 2, 3, con 3 lazadas, atravesamos todo y cerramos con una cadenita. Y acá, fíjense, en la puntada central ya no vamos a cerrar el abanico con un punto bajo, sino que lo que vamos a hacer es que enlazamos y acá hacemos un punto alto. ¿Sí? Acá en el centro hacemos un punto alto porque aquí vamos a dar pie para poder repetir una y otra vez exactamente la misma puntada. ¿Sí? Luego de este punto alto, aquí tejemos una cadenita de separación y comenzamos a tejer el siguiente abanico acá. Y 4, hacemos una cadena, enlazamos aquí en el grupo de 3, en el punto central vamos a tejer un punto alto, cadena de separación y seguimos repitiendo. Fíjense, esto se va a ver así. Entonces, seguimos repitiendo exactamente igual. Recuerden que aquí en el centro va a ir es un punto alto y nos vemos al finalizar. Y aquí ya estoy finalizando el último abanico, cadena de separación. Entonces recuerdan que acá cuando comenzábamos hicimos 2 cadenitas que contaban con como un punto alto y una tercera cadena que era la cadena de separación. ¿Sí? Entonces finalizamos igual. Ya tenemos la cadenita de separación y hacemos el punto alto sobre la segunda cadena. Y esta segunda vuelta, fíjense, se ve así. Ahora vamos a tejer la siguiente vuelta porque al final lo que vamos a hacer es que vamos a repetir este conjunto de 4 vueltas. Estas 2 más las 2 siguientes para que ustedes vean bien cómo comenzamos y cómo finalizamos cada vuelta. Ya llevamos 2. Para comenzar la siguiente, entonces, en la parte de acá tejemos 2 cadenitas, giramos. Y luego de que finalizamos aquí con un punto alto, fíjense acá tenemos que comenzar tejiendo una puntada B. ¿Sí? Entonces para hacer esa puntada B, las 2 cadenas cuentan como un punto alto. Hacemos 2 cadenitas más que vienen siendo la cadena de separación, las 2 cadenas de separación de la puntada B. Y allí, en donde hicimos este punto alto, volvemos y tejemos un punto alto. ¿Sí? De esta forma, fíjense, me va a quedar una puntada B aquí en la esquina. Ahora, acá, sin hacer cadenas de separación ni nada, solo en la parte de acá, al comienzo, sin hacer cadena de separación ni nada, enlazamos y fíjense, acá sobre el abanico, vamos a pasar por alto el primer y el último punto puff del abanico. Y si lo vemos así nos damos cuenta que nos quedan como 3 agujeritos. ¿Sí? Fíjense, 1, 2 y 3. Entonces, aquí sobre el segundo punto puff tenemos un agujerito. Allí hacemos un punto alto. Enlazamos. Fíjense, acá aquí en el centro, entre estos 2 puntos puff, tenemos un agujerito. Allí tejemos el segundo punto alto. Y acá, sobre este punto puff, tengo un agujerito, allí hago el tercer punto alto. ¿Sí? Fíjense, lo que estoy haciendo es estos 3 puntos altos que son estos mismos 3. ¿Sí?
Y ahora aquí sí comenzamos de forma normal, luego de los 3 puntos altos. Aquí sí hacemos una cadena de separación y acá sobre este punto alto tejemos la puntada B. Sí, porque ahora el abanico va a quedar aquí en el centro. Luego de esta puntada B tejemos una cadenita y pasamos acá al siguiente abanico. Fíjense, si tapamos estos dos puntos puff, allí vemos los 3 agujeritos en los que vamos a tejer los puntos altos. Y acá sobre este punto puff hacemos el tercero. Cadena de separación y puntada B sobre este punto alto. Y así seguimos repitiendo, fíjense. Seguimos repitiendo hasta finalizar esta vuelta. 3 puntos altos. Entonces acá al final, igual que al comienzo, no vamos a hacer esta cadenita de separación. Acá enlazamos luego del último punto y fíjense, aquí habíamos comenzado con 3 cadenitas. Sobre la segunda vamos a hacer una puntada B, punto alto, 2 cadenas, punto alto. ¿Sí? De esta forma finalizamos de la misma manera en la que comenzamos. Ahora, para hacer la siguiente vuelta, tejemos 2 cadenitas, giramos. Y fíjense, aquí tenemos una puntada B. Sí, entonces en esta puntada B vamos a hacer medio abanico. Para hacer este medio abanico, entonces hacemos 2 puntos puff y 2. ¿Sí? Pasamos acá, tejemos un punto alto, cadena de separación. Y aquí sí comenzamos a tejer el abanico con 4 puntos puff de forma normal. Tejemos acá en el punto central un punto alto y seguimos repitiendo. Fíjense, ahora va a quedar así. Entonces seguimos repitiendo hasta finalizar y al final como acá también tenemos una puntada B, entonces finalizamos tejiendo acá medio abanico. Y bien chicos, fíjense, aquí ya finalicé con los 2 puntos puff. Aquí no hacemos punto adicional ni nada. ¿Sí? Esto se ve así y fíjense, hasta el momento esto se va a ir viendo así. Y estas son las 4 vueltas que vamos a repetir de aquí en adelante. ¿Sí? Entonces para comenzar la siguiente vuelta es como que estuviéramos haciendo acá esta primera vuelta. La de acá en la que teníamos en el borde solo 2 puntos altos, entonces tejemos las 2 cadenitas. Ese vendría siendo el primer punto alto y acá en el centro, fíjense, del punto puff, ahí tejemos el segundo punto alto. ¿Sí? Ahora hacemos cadenita de separación y comenzamos a tejer la puntada B. Y acá sobre el abanico repetimos como hicimos hace un momento. Cadenita de separación y hacemos puntada B sobre el punto alto y así seguimos repitiendo. Fíjense, cuando lleguemos acá al final de esta vuelta, entonces el primer punto de acá al final, acá nos tienen que quedar 2, entonces el primer punto lo hacemos acá en el centro y el segundo punto lo podemos hacer acá sobre la segunda cadenita. Entonces, de aquí en adelante lo que vamos a hacer es que vamos a seguir repitiendo todas estas 4 vueltas una y otra vez hasta que tengamos el largo que queremos. Una vez que alcancemos el largo que queremos, esa última vuelta que vamos a hacer, en la última vuelta vamos a hacer los abanicos como los hicimos acá en la copa, ¿sí? Con la puntada picot, para que nos quede el acabado en la parte de abajo con esta puntada. Y bien chicos, una vez que hayamos finalizado, esto se ve de esta manera, fíjense. En el borde hice los piquitos que hicimos en las copas. Sí, entonces para que tengan una referencia con abanicos, aquí vueltas con abanicos tengo 8. Y esto mide, desde acá hasta acá, mide 12 centímetros. Sí, lo que está súper bien, pero recuerden que ustedes lo pueden hacer tan largo como lo deseen. Ahora tenemos que realizar los ojales para amarrar este top en la espalda. Fíjense, acá ya los hice, vamos a hacerlos del otro lado. Aquí lo que tienen que hacer es, cuando finalicen acá el último punto, comienzan de una vez a tejer los ojales. ¿Sí? Ya les voy a enseñar del otro lado cómo hacerlos. Y luego vamos a hacer, fíjense, la tira
para amarrar este top acá, para sujetarlo en el hombro. Aquí ya tengo las dos listas, pero comenzar a hacerla es exactamente igual a como vamos a hacer a continuación. Entonces, nos posicionamos acá desde el derecho. Como siempre que comenzamos, hacemos el nudo deslizado. Buscamos acá el último puntito disponible. En este caso aquí tengo las dos cadenitas, pues atravieso allí la segunda cadena, paso el nudo, ajusto y acá lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a tejer puntos altos. Entonces tejemos dos cadenitas que cuentan como el primero y acá, al igual que hicimos aquí, vamos a tejer en cada espacio que tengamos disponible. Tejemos los puntos altos y vamos ocultando de una vez esta hebra, ¿sí? Seguimos repitiendo hasta llegar acá. Y aquí estoy llegando al último punto, en mi caso el punto número 33. Fíjense. Ahora sí, para hacer los ojales como tal, comenzamos tejiendo dos cadenitas, giramos. Y acá, dependiendo de la cantidad de puntos que ustedes tengan, pues determinan la separación de los ojales. A mí me da una separación de 5 puntos con un punto en cada orilla. Sí, entonces, para hacer el primer ojal aquí en la orilla, hacemos una cadenita adicional que va a ser la cadena de separación. Salto este punto, tejo 5 puntos altos seguidos, 5 puntos altos seguidos, cadena de separación, salto un punto, nuevamente 5 puntos altos seguidos y así vamos repitiendo hasta finalizar. Fíjense, así me quedan los agujeritos del ojal. Aquí al final finalizo el último punto alto y fíjense, así me quedan los ojales. Pero estos ojales debemos reforzarlos, ¿sí? Porque cuando pasemos la tira por acá, si los dejamos así, este agujerito como que se nos va a estirar mucho. Entonces, para reforzarlos, hacemos una cadenita, giramos y los reforzamos tejiendo puntos bajos. Entonces, comenzamos aquí en el primer agujerito, en la base de la cadena. Hacemos un punto bajo sobre el punto alto y un punto bajo en el centro del cuadrito. Punto bajo sobre cada punto alto y punto bajo en el cuadrito. ¿Sí? Así seguimos repitiendo hasta finalizar. Al llegar acá, cortamos y ocultamos la hebra. Y bien chicos, una vez que tengamos los ojales de ambos lados, se ven de esta manera. Ahora vamos a realizar la tira. Fíjense que sale desde acá, desde la copa y conecta aquí en la espalda. ¿Sí? Para hacer esa tira, fíjense, aquí yo ya la tengo hecha porque es bastante sencilla. Comenzamos exactamente igual a como comenzamos aquí en el ojal. Entonces, aquí deberíamos de tener aproximadamente 7 puntos altos. ¿Sí? Entonces lo que hice fue tejer todas las vueltas con 7 puntos altos. Fíjense, en total tengo 37 vueltas. Para que tengan una referencia, hasta acá, midiéndola así bien estiradita, mide 32 centímetros. ¿Sí? Lo que está súper bien para la talla que yo estoy realizando. Recuerden que esta principalmente es una medida muy particular y muy propia para cada una, ya que esta medida de largo depende principalmente de la estatura que tengamos. Vamos aquí, hacemos la cadenita y sacamos la hebra, así como si la fuéramos a cortar, pero la dejamos así bien larguita para poder enhebrar la aguja lanera y coserla a la espalda. Entonces nos posicionamos, fíjense, esto va a ir así, lo ponemos acá y la tira que acabamos de hacer va a ir acá, la conectamos acá. ¿Sí? Dejamos más o menos acá en la espalda el espacio así de los ojales. Para unirla, fíjense, si yo la coloco así, todo esto está desde el derecho, pero las uniones, costuras y demás siempre las hacemos desde el revés. Entonces, para hacerla desde el revés, lo colocamos así, fíjense. Como tengo la hebra hacia acá, paso acá al primer puntito, ajusto y lo que comienzo es a coser, ¿sí? Aquí en la parte de la espalda paso por el primer agujerito que tenga y acá en la tira, fíjense, voy a tomar la hebra que está hacia afuera, como la hebra que está hacia mí, ¿sí? Y así vamos cosiendo. Acá tomamos la hebra que está hacia nosotros, fíjense, esta hebra, y del otro lado si atravesamos en el primer agujerito que veamos.
vamos ajustando y vamos haciendo costura por costura en cada puntito. Y cuando hagamos la última puntada, verificamos la costura. Fíjense, ajustamos acá bien. Me parece que queda bien. Entonces, para hacer el remate, como que nos devolvemos en un puntito. Antes de cerrar este arito, pasamos por allí la aguja. Él crea como un nudo. Ajustamos y comenzamos a ocultar la hebra. Y nuestro top ya está prácticamente listo. Ya tenemos los ojales, la tira. Ahora lo único que nos falta por hacer es la tirita con la que vamos a amarrar el top acá en la espalda. Yo sé que muchas veces ustedes me dicen que por qué no lo hago cerrado, le coloco botones o algo así. Pero les explico, a mí me gusta mucho usar así tipo corset, porque siempre con el uso los hilos, las fibras, las lanas, todo tiende a ceder, ¿sí? Con el lavado, el uso que le damos. Entonces, cuando usamos así tipo corset, que nos quede en las primeras posturas bien separadito en la espalda, con el tiempo y con el uso, mientras él se va estirando, el tipo corset nos permite irlo ajustando a nuestro cuerpo. Mientras que si le ponemos botones o lo cerramos, cuando se estire, pues quedó estiradito y ya no hay nada que hacer, ya no nos ajustaría. Bien, entonces por eso es que a mí me gusta mucho utilizar este estilo. Entonces, para hacer la tirita, eso va a ser una tira de cadena sencilla. Entonces, tomo 2 hebras de hilo y aquí voy a sacar así, con las 2 hebras, unos 8 metros, unos 7-8 metros. Luego de que ya haya sacado hebra suficiente, fíjense, está así, lo coloco así, como para que me queden acá 4 hebras. Entonces hacemos aquí el nudo deslizado. Y yo me voy a apoyar con una aguja más grande, esta es de 5.5 milímetros. Y acá, simplemente con todas las hebras, comenzamos a tejer cadenitas. ¿Sí? Tejemos cadenitas. A mí esta tira me gusta hacerla bastante larga, hasta tener unos 100-110 centímetros aproximadamente. Fíjense, queda así gruesita. Entonces seguimos tejiendo y una vez que la tengamos lista, se ve de esta manera. Fíjense, es simplemente una tirita de cadenas. Ahora la podemos trenzar en nuestro top y de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un top básico, bastante sencillo y fácil para tejer. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!